¿Pero son de pizarra? Sí. Ya. Pero no mucho, o sea, esto nada más esto y Naranjita, naranja. Muy bien, listo. Ya, vamos. Gracias. ¿Tienen un plumón? No, ¿tienen una mota, por favor? ¿Alguien tiene una mota, por favor? Excelente, gracias. Muy bien. Ya, vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Primero por el sitio está mejor. Que son las paredes que Baby playing. Nuevamente empezamos, ¿ya? Ya, necesito que presten atención para que no se pierdan, porque si no, a medida que voy andando en la pizarra, se van a perder, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ya con lo que es el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso. Vamos a hacerlo más pequeño para que entre todo. El sistema nervioso va a dividirse en dos. Uno que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, ¿ya? Vamos a tener dos cosas ahí, que es el encéfalo y lo que es, ¿qué cosa? La médula espinal. En cambio, en el sistema nervioso periférico, ¿qué cosas son? Aquí está, en seguro Estrada, seguro, ¿no? ¿No? ¿Estrada? No, ¿Estrada, Daniel? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? A ver. ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? Estaba buscando a Yanni, le presté mi cargador. Bueno, todo porque hoy día ya hace rato ya esa niña había estado. Ya listo, vamos, ¿ya? Entonces, como nosotros hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de. Mira, encima entran tarde y hacen bien. ¿De acuerdo? Ya estamos terminando el ciclo, bueno, esa es la cuestión de su listo. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, o sea, aquí vamos a entender quién conduce a todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Plexo braquial, plexo lumbosacro, coccipio, todo lo que son los nervios intercostales, todo lo que es el plexo. Aquí vamos a entender, porque aquí es lo que nace todo eso. Todas las sensaciones, todo lo que es el mecanismo motor y sensitivo está aquí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema nervioso periférico, vamos a hablar de los nervios y qué cosa? De los ganglios. Y esto es importante saber porque aquí ya los dos van a tener sustancia blanca y sustancia gris. ¿Correcto? En cada uno de ellos, en el central es diferente que en el periférico. En el central, ¿no? La sustancia gris, ¿quiénes van a formar la sustancia gris? Los cuerpos neuronales. ¿Correcto? Los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, en el sistema nervioso central, van a formar los axones. La sustancia blanca en periférico va a formar, ¿qué cosa? Los ganglios. ¿Y quién va a formar la sustancia gris? Los nervios simples. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿ya? Vamos a hablar de dos sistemas que es el sistema de relación. ¿Qué es el sistema de relación? ¿Quién va a dar el sistema de relación?
simplemente dos sistemas, que es la vía aferente y la vía eferente. ¿Correcto? ¿Y quién va a dar el sistema de respuesta? Dos, también. El sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Correcto? Cuando nosotros hablemos del sistema de relación, vamos a hablar sobre lo que son la parte, una cosa, a ver, vamos a ver, yo por día les dije que leyeran lo que es sistema nervioso, lo que es neuroanatomía de los pares craneales. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, a ver usted? Y bacán, perfecto, que le muestres en la tarde a tu mamá, ¿cuál es tu nombre? ¿Apellido? Salazar. La señorita Salazar, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre lo que es un sistema sensorial y un sistema sensitivo? Tus papás van a escuchar tu respuesta. Sensorial es todo tema relacionado con la sensibilidad. No, una cosa es sensorial y una cosa es sensibilidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso? Cuando nosotros estudiábamos todo lo superior, inferior, todo, hablábamos de la parte sensitiva y la parte motora, ¿cierto? Pero acá estoy hablando sensitiva y sensorial. ¿Cuál es la diferencia? A ver, usted, señorita. La señorita, ¿cuál es su apellido? La señorita Chenet. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la parte del sistema sensorial y sensitivo? Qué bonito que estén hablando. Vamos a hablar en apellidos, ¿eh? Me encanta. Eso seguro no le van a decir a sus papás, ¿no? Me gustaría, papá, mira, ¿sabes qué? Esto ya hemos hecho. Y yo así, y a ver, señorita Chanel. Listo, muy bien. A ver, señorita Fabián, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un sistema sensitivo y sensorial? El sensorial estaría relacionado con los sentidos y sensitivo con lo que es el dolor, por ejemplo, que es más difuso. ¿Qué es difuso? O sea, como que captar el dolor no es sensitivo, pero sensorial es, por ejemplo, el hecho de que esté conectado, por ejemplo, con partes que nos pueden dar de los sentidos, básicamente, por ejemplo, el abrir y cerrar los ojos. No, o sea, el abrir y cerrar los ojos está comandado por lo que es o sea, un nervio X y lo que es el párpado superior e inferior. Pero el párpado superior e inferior no es órgano de sentidos. No me refería al hecho de... A ver, te esperamos todo lo que a ver. Es que lo relaciono sensorial con el término sentido, porque siento que esa parte nos va a poder permitir de que todos los sentidos puedan funcionar correctamente, poder ver, poder escuchar. Tengo esa relación de sensorial, sentidos y sensitivo con ¿Dónde lo has leído sensación. así? ¿Dónde has entendido eso? No, referencia. Cuando, les dije nuevamente, cuando ustedes quieren decir una idea, tiene que estar escrito. ¿Saben por qué? Porque el que escribe un concepto, el que escribe una noción, ya lo estudió, por eso lo escribió. ¿Entienden? Entonces, pero si ustedes van a decir lo que creen, no van a hilar, por eso no van a entender. Entonces, a ver, vamos a ver la pregunta de Adriana. ¿Cuál es la diferencia entre sensitivo y sensorial, señorita Adriana? El sensorial es todo lo relacionado con los órganos que nos ayudan a recepcionar las informaciones, que puede ser la visión, el olfato, la audición, y lo sensorial es lo que nosotros No, sensitivo. lo sensitivo es lo que nosotros, ¿cómo se llama? Relacionamos con algún objeto del medio externo que va a ser recepcionado por el cerebro, por las neuronas aferentes, y va a dar una respuesta por las neuronas aferentes de estímulo y respuesta, porque hay neuronas que recepcionan alguna sensación con el medio externo que tenemos y en respuesta dan
Vamos a hacerlo tan simple, ¿ya? Sensorial y lo que es sensible. ¿Ya? La gran diferencia entre los dos es que uno va a ser químico y lo transforma a eléctrico, y el otro va a ser físico y lo puede transmitir a lo que es eléctrico. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Bien? Vamos a traducirlo. Porque los órganos de los sentidos, como sí, ahí teníamos razón, ¿no? Los órganos de los sentidos perciben los estímulos. Por ejemplo, cuando hablamos del primer par craneal, que lo vamos a hablar ahorita, ¿ya? Va a percibir un olor. Y ahorita vamos a saber, ¿no?, en qué núcleo está, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, un ejemplo tal para que me entiendan, sus enamorados. Ustedes saben su olor, ¿cierto? Y los que tienen varios enamorados, ¿no?, tienen diferentes olores. Pero una cosa es sentir un olor y una cosa es hacer una disquisición de olores, y una cosa es sentir un olor y reconocer quién es. Eso es el olfato. Y eso tiene núcleos en el cerebro, que lo vamos ahorita a ir cada cosa sabiendo cómo se ve, para que ustedes sepan el primer par craneal. Y cuando lleguen algún día al hospital, sepan que va a dar un par craneal. Porque tú le preguntas a un doceavo, pregúntale a un médico, cualquiera, a ver, ¿me puede decir el doceavo par craneal cómo funciona? ¿Qué se va a recordar? Entonces vamos a empezar. Empezamos primero con esto. Respondamos primero. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la parte sensorial están todo lo que son los órganos de los sentidos. Y en la parte sensitiva, ¿qué está? Estructuras. ¿Qué traducen sensaciones externas? Pero todo es igual, ¿no? No. Yo les dije hace un momento, en la clase pasada, creo que, por ejemplo, sensitivo. Tú haces esto, en la mano hay receptores. Receptores de, por ejemplo, del calor, allá está frío. Receptores de temperatura, corpúsculos, Pacini, Meissner, Malpighi. Y que cada uno son como botones que están en mi piel y que están libres. Y que cada vez que yo, por ejemplo, no sé, toco esto y toco esto, voy a sentir la diferencia en la presión y voy a mandar ¿qué cosa? Un impulso. Y ese impulso viaja ¿a dónde? A la médula. Y la médula sube. ¿Hasta dónde? Hasta el SARA. ¿Y quién es el SARA? Sistema activador reticular ascendente. ¿Y qué hace el SARA? Empieza, oye, mucha, que estoy tocando duro, estoy tocando calientito, ándate a este núcleo. Y una vez que esté en ese núcleo, regresa la respuesta. Y simplemente a través de esas respuestas, que ahorita vamos a ver bonito, cómo es la coordinación que cada nervio tiene para que emitas una respuesta. Por ejemplo, con solamente oler, tú puedes llorar. Y tú dirás, ¿pero por qué pasa eso? ¿No es bonito? ¿Alguna vez ustedes han percibido un olor y qué pasa en su cerebro? Por ejemplo, un ejemplo de repente tal vez para que me puedan entender, que de repente puedo recordar, sentimientos ajenos. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Tú, no sé, pasas por un sitio, hueles y recuerdas el toque. O sea, que tu X familiar, ¿no?, tenía ese olor, ¿y qué pasa? Lo querías tanto y empiezas a llorar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa? Porque el nervio olfatorio, cuando llega al uncus,
llega a la zona periamigdalar, simplemente es la zona de las emociones. Y que con solo el pasar sus neuronas, ya está compartiendo. ¿Qué cosa? Estímulos. Por eso es que lloras. Por ejemplo, también pasa ¿por quién? Por el núcleo geniculado. ¿Y qué es el núcleo geniculado? Ah, ahí es el segundo par craneal. ¿Y qué pasa cuando recuerdas, por ejemplo, no sé, X cosa y estuviste con X persona en tal sitio? Empiezas a llorar, te pones triste. ¿Por qué? Porque comparte, porque pasa por ese núcleo. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en cada núcleo, ¿ya? Entonces, ahorita todavía, o sea, aquí en modo general, ¿ya? Entonces, entonces entendemos, ¿sí? Entonces, órgano de los sentidos, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ya, y eso ya lo vamos a hablar en lo que es olfato, ¿no? Que que todo esto es químico y se traduce a eléctrico, ¿ya? Y, nosotros, ¿cómo se llama? En el sistema nervioso central, vamos a tener nervios que son exclusivamente sensoriales. ¿Y quiénes son esos nervios? Olfatorio. El 1, El 2. el 2 y el 8. ¿Correcto? Porque vamos a tener nervios exclusivamente motores. ¿Quiénes son? Tercero, cuarto y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mixto. Mixto. ¿Quiénes son los mixtos? Quinto. El quinto. ¿Quiénes son? 6. ¿Quiénes son? 7. 9. El 9. Y 12. ¿correcto? ¿Ya? Entonces van a ser sensitivos, van a ser sensoriales, van a ser motores y mixtos. ¿Correcto? Entonces, el nervio, el décimo par es mixto, porque el décimo par sería exclusivamente motor, porque inerva a quién? A lo que es el trapecio, ¿no es cierto? El trapecio es exclusivamente motor, pero tiene ramas de C1, C2, C3, C4, C5, C6. Por eso es que es mixto, ¿ya? Porque le da la sensibilidad. Porque esos nervios ustedes saben que salen a través de la línea Z y se van a dar la sensibilidad al cuello. El occipital menor, el auricular mayor, el transverso y los supraclaviculares, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya hablemos de la clasificación de este sistema nervioso, vamos a transportar esto a la clasificación de lo que es el encéfalo. Porque esto está dentro del encéfalo. Entonces, el encéfalo, ya, si bien es cierto, lo vamos a dibujar, ¿no? Ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Siendo esto la parte posterior, la parte anterior, ¿no? La parte superior y la parte inferior. ¿Correcto? Cuando nosotros hacemos la división del encéfalo, ya, vamos a dividirlo en tres, ¿no es cierto? En tres. Primero, ¿no? Acuérdense, se tocan la cabeza y acuérdense de tu televisor. ¿Y qué cosa hace la televisión? Te muestra imágenes. En el encéfalo, el telencéfalo, ¿qué cosa hará? En el telencéfalo está, ¿qué cosa? Las comisuras. ¿Ya? Al medio está el diencéfalo. Acá están los núcleos. Y debajo está el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo está todo lo que es el tronco cerebral. ¿Ya? Porque después del mesencéfalo viene lo que es la protuberancia.
anular o puente de Barorio, ¿no es cierto? Después del puente de Barorio viene acá lo que es el bulbo raquídeo. Por detrás del bulbo raquídeo viene el cerebelo. ¿Ya? La tienda del cerebelo se llama también, ¿no? Ese es en lo que es la parte del macizo óseo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros seguimos describiendo, vamos a tener aquí recién a la médula oblonga o médula espinal. ¿Correcto? Cuando nosotros hacemos una división del encéfalo, ya todos están con néter, ¿no? Con su néter, ¿no? Todo, porque en néter está esto, ¿ah? Y, o sea, vamos a escribir, vamos a ver, ya, que las comisuras van a estar dados, ya, por lo que es el cuerpo calloso, el trígono, los cuerpos amigdalinos, ya, en lo que es el diencéfalo, ¿no? Vamos a tener a lo que es el núcleo lenticular, vamos a tener al núcleo caudado, ¿está bien? Vamos a tener al antemuro, ¿ya? Y todos estos van a estar circunscritos por lo que es la famosa cápsula interna. Esta es una de las cápsulas internas, ¿ya? Cápsula interna. ¿Correcto? Luego de ahí, ¿no? Vamos a tener al mesencéfalo y en el mesencéfalo vamos a tener a lo que es el tronco. El tronco cerebral. Al tronco cerebral. ¿Correcto? Y del tronco cerebral es donde van a ser simplemente los 12 pares craneales. El tronco cerebral tiene varias estructuras, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver en la parte olivar, que es como una oliva, que es como una aceituna, ¿no? El surco olivar, eso ya lo vamos a ver a medida que vamos explorando el cuerpo, los pares craneales, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Exactamente, sigan prestando atención. Todo, ya. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el nervio olfatorio o primer par craneal. Cuando nosotros, o sea, cuando ustedes empiecen a estudiar el primer par craneal nervio olfatorio, ¿ya? Siempre voy a hablar, o sea, lo que voy a hablar ahorita es parte clínica y parte anatómica, ¿ya? Cuando lleguen a sus casas, háganla, o sea, practiquen esto. El día de hoy voy a terminar de hablar 3 pares craneales, ¿ya? Porque no voy a terminar de hablarlo porque se van a marear con los nombres que hablo. Con los 3 pares craneales, pucha, que me va a faltar todavía pisar, ¿ya? Entonces 3 pares craneales voy a hablar. Vamos a repetir nuevamente, quiero que esto quede claro, porque cuando vayas a tu casa a estudiar, vas a encontrar esto y se te va a hacer más fácil, de repente hay más cosas que de repente también puedas encontrar y que simplemente ya una vez estructurado, se te va a hacer más fácil, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de nervio olfatorio, ¿ya? Vamos a hablar, tenemos, ¿no? La nariz, la mejilla, el labio superior, el labio inferior, el músculo de presor, el músculo trapecio, tenemos los surcos de las escobanas, el surco superior, el medio, el inferior, ¿ya? Tenemos la mucosa nasal.
dentro de la mucosa nasal, ¿ya? Vamos a hablar de dos cosas. Los nervios y los pares craneales van a tener un origen que se llama un origen real y un origen aparente, ¿no? En este caso, el primer y el segundo par craneal no emergen del encéfalo, más bien llegan al encéfalo, ¿correcto? Porque todos, o sea, el tercero, cuarto, quinto, sexto, salen del encéfalo, del tronco cerebral. En cambio, el primero y el segundo llegan sus fibras a lo que es el encéfalo. Es la gran diferencia, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos ya del nervio olfatorio, vamos a ver un origen aparente. O sea, si nosotros vamos al néter, ¿ya? En el néter vas a ver el bulbo olfatorio, la cintía olfatoria, ¿no es cierto? Y la cintía olfatoria tiene dos haces. Uno que se va al uncus y otro que se va a la región periamigdalina. ¿Ya? Entonces vamos a dibujarlo acá. Primero vamos a dibujar todo, cómo está distribuido, ¿ya? Y de ahí vamos a explicar cada cosa. Nervio olfatorio, primer marca. Listo. Aquí tengo lo que es la fosa anterior, ¿no es cierto? La fosa anterior. Tengo lo que es el hueso etmoides, ¿no? Fosa anterior, hueso etmoides, ¿está bien? Tengo las perforaciones, ¿no? Que también se le dice la lámina cribosa y etmoides, ¿no? Tengo tapizando a lo que es el hueso, a la dura madre, ¿no? Y que tapiza los huecos, y tengo a lo que es la pía madre envolviendo al bulbo en la parte inferior del lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal llega acá. Aquí hay una zona perforada. Ahí está todo eso en su néter, ¿eh? ¿Cierto? Ni siquiera lo revisar su néter, ¿se dan cuenta? Zona perforada. Esa zona perforada va a ser punto de reparo, ¿ya? Para que Este es el polígono de Willis. lateral y una cintilla medial. ¿Correcto? Ya. Ahora, ya, aquí, ojo que está en ceja, ¿ya? La mucosa nasal ya va a tener unas terminaciones nerviosas libres. Así. Y que, o sea, en la teoría dicen que, o sea, las terminaciones nerviosas más están en lo que es el surco superior, de lo que es en las guanas, ¿no? Estas terminaciones libres, ya, van a ir ancladas a unas células, ya, a unas células, que se llama la célula de Schulze, ¿no? Schulze. ¿Ya? Así, así. Y estas van a viajar, van a confluir, ¿no? O sea, aproximadamente dicen que hay de 20 a 25 en cada fosa nasal, ¿no? Y estas van a emitir su axón. Y este axón va a pasar por este agujero que está en el etmoides y que va a llegar al bulbo. En el bulbo le esperan otras dos células, ¿no? Que es una célula que se llama la célula mitral y la célula glomerular. Esta célula mitral glomerular
van a emitir sus axones y van a ir a lo que es la parte medial de la zona periamigdalina. Porque aquí es la zona entorrinal, ¿no es cierto? Y que podemos notar una parte posterior y una parte anterior, ¿correcto? Estas de acá van a emitir una respuesta a unas neuronas y que van a salir sus axones. Y esas son las células intercurrentes o periglomerular y que van a ser de retroceso. O sea, el primer par craneal ya puede ser que comparta información del lóbulo opuesto, ¿correcto? O sea, lo que el lóbulo, por ejemplo, izquierdo siente, puede simplemente haber una decusación para el lóbulo derecho, ¿correcto? Esto es importante que ustedes sepan, ¿no? Porque hay nervios que solamente son hemilaterales. O sea, que sus ramas nerviosas están en el derecho y todo lo que es el derecho es el derecho. Y todo lo que es el izquierdo es el izquierdo. ¿Correcto? En cambio, en el nervio olfatorio hay una decusación. Pero no es una decusación como lo hace el nervio óptico, que lo vamos a ver ahorita. ¿Correcto? Entonces, cuando esta información llega, aquí, ya, llega, estimula a la célula mitral y a la célula, ¿no? O sea, la célula glomerular, esta información va a lo que son los núcleos, simplemente lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Pero cuando pasa esto, ¿ya? Esto aquí hay un circuito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este circuito? Ya. Que la información, ¿no? ¿Viene? Y hace esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando simplemente estas terminaciones nerviosas son estimuladas, esto viaja, llega al bulbo, en el bulbo se traduce, emite una sensación a los núcleos respectivamente de lo que es el olfato. ¿Y a qué núcleo va exclusivamente según la clasificación de Brodmann? Al núcleo, al área, ¿qué área? Área 28, ¿no? Área 28, ¿correcto? De lo que es la clasificación de Brodmann. Entonces, Brodmann, cuando empieza a hacer el área, él dice, ¿no? Llega el estímulo y regresa, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, todos los días nosotros hacemos, o sea, por ejemplo, imaginemos que, o sea, estás ciego y simplemente te ponen, por ejemplo, naranja, papa y, no sé, fideos. O sea, ¿qué pasó? Desde que tú empezaste, cuando nosotros empezamos a nacer, nuestros órganos de los sentidos todavía son primitivos. ¿Y qué quiere decir primitivo? Que simplemente no hay una correlación en la disquisición, ¿no es cierto?, de lo que son los olores. ¿Y eso por qué pasa? Porque nuestro encéfalo todavía en ese entonces es inmaduro, ¿correcto? Entonces, ¿no? Tengo la parte periamigdalina, tengo la parte del núcleo nucleado, tengo el tálamo, tengo el núcleo y tengo la parte frontal, ¿no es cierto?, del lóbulo frontal. ¿Y qué va a pasar con esto? Por ejemplo, ¿qué
¿Qué relación tendría que sus fibras pasen por el núcleo geniculado? Que, por ejemplo, basta que yo, por ejemplo, tenga un olor, por ejemplo, no sé, ustedes saben el pollo a la brasa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y en tu cerebro qué pasa? Por pasar por ese núcleo, el olor, ¡bum! ¿Se imaginas? Un pollo a la brasa. En algunos libros ustedes van a ver que muchas veces te dice que esta sensación del nervio olfatorio no pasa por el tálamo. El pasar por el tálamo, ¿qué significa? El tálamo es más riguroso. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? No. Por ejemplo, imaginemos que tienes una colección, no sé, de perfumes, por ejemplo. En perfumes es tranca, o sea, cuando tú hueles 2 perfumes ya tú... Ustedes cuando han ido a una tienda comercial y le han dicho, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, señora, a ver, sácame, por ejemplo, no sé, un Bulgari, un Dior y un, ¿cómo se llama? No sé, un Dolce. Ya. ¿No es cierto? Ustedes le han dicho al vendedor, ¿no es cierto? ¿No? Ya. A ver, te dicen, esto. Listo. En el segundo, y te dicen, huele café. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a analizar, pues, ¿qué cosa pasó? O sea, la vendedora sabe que porque los de la marca pues le han venido y les han instruido, oye, mira, ¿sabes qué? Con esto va a pasar el olor y vas a pasar al siguiente olor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? Tú lo que tienes que saber es esto, ¿cierto? Para que algún día, o sea, cuando de repente tal vez, no sé, alguien esté a tu costado, alguien, y entre comillas quieras impresionarlo, ¿no es cierto? ¿No? Mira, ¿saben qué? Los conocimientos es lo que impresiona más a una persona inteligente. En cambio, cualquier cosa pues va a impresionar. Claro, en cambio alguien que es inteligente, wow, va a ver tu cerebro. Porque el adquirir conocimientos, ¿qué significa? Tiempo, esfuerzo, que estés sentado, estudiando, ¿cierto? Eso uno valora. O sea, tú ves atrás qué cosa pasó a tus conocimientos, porque no cualquiera pues sabe, ¿no es cierto? Listo, perfecto. Entonces ya, te hicieron oler, listo, perfecto. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los receptores? Ya, en el primero, reconociste, ¿ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque aquí es mucosa, ya le dije que es mucosa. La mucosa, en la mucosa están las terminaciones. Imaginemos, nosotros somos mucosa y los cuadraditos son simplemente la célula de Schultz. ¿Correcto? Ese olor llegó en forma ¿qué? ¿Cómo llegó en forma? ¿Cómo crees que esas terminaciones nerviosas ha captado ese estímulo sensorial? Gracias. ¿Cómo creen? Gracias. Receptores, sí. ¿Los perfumes qué tienen? Partículas. ¿Pero qué tienen? Ya sé que tienen alcohol ya. ¿Pero qué tienen algo? Partículas. Feromonas. Muy bien, alguien dijo. Feromonas. Los perfumes tienen eso. Una cosa es una colonia, una cosa es un Toliet, una cosa muy diferente. Pero perfumes tiene eso. Por eso cuestan caro. Un perfume está pues 1.800 soles. ¿Cierto? ¿No? Un Bulgari está 1.800 soles. ¿Cierto? Ustedes lo tienen, supongo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, no se pierdan. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hace un momento dijimos, ¿qué dijimos acá, pues? ¿Qué dijimos? ¿Qué cosa es esto? Ya, a ver, Chanet, ¿qué he dicho acá? ¿Qué es sensorial? ¿Cómo? Ya, pero ¿qué es sensorial? ¿Pero qué cosa dije tú? ¿Por qué sensorial? Porque están los órganos de los sentidos. Porque dije que lo químico se convierte en físico o en eléctrico, ¿no? Ya, pues. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula se va, ¿qué cosa? A despolarizar. Y cuando se despolariza, el estímulo viaja, ¿o no? Y este estímulo al viajar acá hace sinapsis aquí, ¿cierto? Y la sinapsis viaja. ¿Para qué?
para que se almacene. ¿Y doctor, dónde se va a almacenar? Ah, bueno, usted me dijo, ¿dónde? Su bulbo no será de ustedes. De mí se almacena. Bueno, voy a hablar de mí. Neurohipófisis. Al costadito, atrás, está alguien que nunca va a olvidar nada. ¿Quién? Cerebro. ¿El qué? El que me responde esa nota le pongo 20 en el capítulo de encéfalo. 20, ya listo. Estoy ofreciendo 20. Ahí está la prueba normal. Estoy ofreciendo 20 para que me responda dónde se almacena eso. Y lo dije en la otra clase. Ya, pero alguien le levantó la mano, ¿qué? Mira, 20, se perdieron, ¿no? ¿Ves? En el hipocampo. Claro, ¿se recuerdan que les dije que en la mitología griega, ¿no es cierto? Hipocampos, ¿quién era? Así como Adonis, así como el Cracker, ¿no? Se creían los perfectos, o como por ejemplo, como el ángel más bello de Dios, ¿no es cierto? Y que lo mandó a la tierra y dijo, chaquetitas, y te vas. Zeus simplemente tira porque era el que sabía más, pues. ¿No? Entonces ahí está el hipocampo. ¿Dónde está qué cosa? La memoria. La memoria, ¿no? O sea, hablábamos entre lo que es la diferencia entre memoria, ¿no es cierto? El memorista y el inteligente. Hablé con ustedes eso, ¿no? Estamos hablando del grupo de práctico. Ya, listo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el memorista? Disciplina. El memorista es el que memoriza todo. La No, disciplina. algo más diferente, pues, digamos. A ver, ¿qué concepto tienes de inteligencia? Ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, tu inteligencia es natural. Ya, a ver, dime, respóndeme, señorita Salazar. Lo que estaba mencionando era que la inteligencia tiene una lógica de analizar, investigar y relacionar. ¿Y el memorismo? Solamente... El memorismo también investiga, también analiza, también. Pero no profundiza. ¿Cómo saber? A ver, por eso se profundiza, ¿cómo no te entiendo? En el sentido que al momento de investigar uno profundiza más por el sentido de que quiere adquirir más conocimientos. Y memorista, no, solamente se queda El memorista con, es el que también quiere adquirir más conocimiento. solamente se queda con el contenido que se tiene ahí. ¿Quién tiene un concepto de inteligencia? ¿Dónde lo has leído, Salazar, eso? Eso lo vi en una charla, lo escuché en una charla. Ya, bien. ¿Válido? ¿Hay algo de noción que tienes? ¿Quién más tiene un conocimiento sobre lo que es? ¿Y qué es el conocimiento? ¿Sí? Adquirir conocimientos. ¿Qué es ciencia? ¿Quiénes hacen ciencia? Todos hacen ciencia. Una persona que está vendiendo en una bodega también hace ciencia. No sé, digo, ¿no? La señora vigilante que está abajo también hace ciencia. Son aquellas personas que se encargan de analizar y observar algunos aspectos, porque eso es lo que una lección. Si ustedes han leído los libros, siempre les digo y les voy a decir siempre eso. ¿Es estudio? El libro de Sampieri, ya, dice, metodología de la investigación, ¿cierto? Porque la metodología de la investigación es lo que hacen ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Está escrito. ¿Cuál es el concepto de ciencia? Es el, ¿qué? Conjunto de conocimientos que a medida del tiempo se va adquiriendo. ¿Cierto? Eso lo dice, no lo digo desde el libro. Ahora, hablábamos de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Y qué es inteligencia? ¿Y qué es memoria? A ver, por favor.
¿En qué libro dice? ¿Qué libro? Yo hablo con libros, porque los que estoy enseñando es con libros. Ya, a ver, lo que piensas, pero vamos a ver. La inteligencia se basa a partir de adquirir un conocimiento, evaluar, profundizar y analizar. Y el memorista solamente capta de toda la información, pero no analiza y no evalúa lo que ha captado. Vamos a analizarlo acá. Acá estamos haciendo ciencia. Sí. Conjunto de conocimientos. ¿Estamos utilizando la inteligencia? ¿En qué forma? Estudiando estructura por estructura. ¿Qué estoy haciendo yo? No. Para que ustedes entiendan qué estoy haciendo. Explicar. Estoy utilizando ¿qué? Sí. Métodos sensoriales. ¿Estoy utilizando la visión o no? Gracias a los plumones que me dio la compañera. Por eso estamos, porque si hubiera sido todo negro, bueno. ¿Estoy utilizando gráficos? Estoy haciendo gráficos. ¿Estoy haciendo simplemente ejemplos? O sea, inteligencia son los métodos que utilizas para poder dar conocimiento. ¿Correcto? Los métodos. Por eso es que ustedes, cuando por ejemplo, no sé si les han explicado algún día, pero ojalá que, bueno, lo hago yo. Cuando yo les hago exponer, no es porque quiero ponerle las notas, no. Las notas es lo de menos. Pero la nota es un reflejo de lo que haces. Por eso es que cuando un docente, los que estudiamos, por ejemplo, maestría, los que estudiamos didáctica universitaria, ¿ya? Nos damos cuenta qué cosa tenemos que evaluar en un alumno. O sea, la universidad te pone 3 ítems, que es actitudinal, procedimental y conductual. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que evaluar. Por ejemplo, cuando tú sales con tus diapositivas solamente sales a leer. Pero yo cuando te diga, ¿sabes qué? Oye, exponme algo y sales con plumón y me haces entender con tus métodos, porque, o sea, ese es el inteligente, pues, o sea, busca cómo llegar a mis compañeros. Un ejemplo, nuevamente, ¿no? Siempre los ejemplos emocionales son bonitos. Ustedes, chicos, para llegar a alguien, ¿no son artistas? Quiero ligarme a una chica, ¿no? O de frente digo, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Así le digo, o sea, te paras, ¿sabes qué? No sé, Nicole, por ejemplo, quiero estar contigo. Que así, y Nicole, ya está bien, ¿listo? Así es. O eres inteligente y dices, no, pucha, que a mi amigo o su amiga, o no sé, le invito a salir, o no sé, le sorprendo, no sé, no sé, una flor, etc. ¿O no? ¿Son inteligentes o no? Ya pues, la inteligencia también utiliza los métodos. ¿Cómo puedo hacer? A ver, pucha, que no sé, a ver en mi casa, chao amigos, chao todo, y listo, me siento y listo. Libros acá y empiezo a dibujar. O empiezo a hacer mis esquemas. Y eso queda. O sea, una vez, perfecto. 2 veces, 3 veces, y miren, por ejemplo, lo que hacemos ahorita, lleguen a sus casas, nuevamente lean. Y de acá a 2 días, leanlo. Y de aquí, antes, por ejemplo, si es que en caso del lunes el examen, leanlo. Y van a ver que todito se les va a quedar. Son métodos que les digo que de repente tal vez son métodos científicos que han dado efecto en personas y les comparto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, llegamos a lo que es, hablábamos, nos preguntamos del hipocampo, ¿no es cierto? Hablábamos de memoria, inteligente, conocimiento, ciencia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya volvemos, ¿qué hora es? 12, 10, ya, 10 minutos de receso.